Bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, un lujo hoy. Estamos con Orlando Ferreres, economista, ex viceministro de Economía. Yo hace un ratito recordaba con él que durante justamente el periodo en que estaba de viceministro de Economía se fueron las retenciones, el sector agropecuario en ese momento, fines del 89, empezó a resurgir. Y hoy estamos arrancando 2013 y la realidad es que, bueno, hay muchos nubarrones dando vuelta dentro del sector agropecuario dentro del país. Orlando, muchas gracias por estar acá en tu estudio. Un placer. Primera pregunta, ¿te da la sensación de que el gobierno a principios de febrero está intentando cambiar algo porque la gente se dio cuenta que todas las variables venían para atrás, PBI para atrás, inflación creciente, gasto público, etcétera? Algo percibe que la situación está un poco más difícil y también tuvo dos mensajes de todas esas manifestaciones que hubo a la Plaza de Mayo y el Obelisco, que fueron masivas, sin organización, porque eran, digamos, como un pedido de que se tome en cuenta otro ángulo, otra visión. Yo creo que se dio cuenta de todo eso. También la oposición se dio cuenta, pero tampoco pudo capitalizarlo. Ahora, la respuesta de la actual administración es más de lo mismo. Más control de precios, y ahora tenemos nuevamente control de precios en los supermercados y en algunos otros lugares. Más restricciones cambiarias porque no alcanzan los dólares, más restricciones cambiarias. No se puede liberar la exportación de todos los productos del agro porque hay que ver si va a alcanzar para el consumo interno. Bueno, sí, es más o menos lo mismo, acentuado quizás, pero no hay un replanteo general de la economía. Algunos intentos de mejorar las tarifas de los servicios públicos que vienen muy atrasadas, salvo en el subte que aumentó algo, pero no mucho todavía, no cubre el costo. Quiere decir que están pensando en el corto plazo nada más, no están pensando en un reordenamiento de la economía y un planteo para 5 a 10 años adelante. Simplemente creo que la decisión es tirar hasta el 2015, ir tirando con parches, no hay un plan general. Y cuando ven que se humedece mucho la pared, pican un poquito, tratan de tapar el caño que está perdiendo agua y después le aparece otro por otro lado. Y lo que pasa es que ahora están apareciendo muchas pérdidas y se complica. Ejemplo, no alcanza la plata, entonces se emitieron 60.000 millones de pesos nuevos durante el año 2012, principalmente en el mes de diciembre. Eso fue como un fogonazo inflacionario que se va a registrar en enero, alrededor de 2,5 a 3% de inflación en el mes. Entonces, bueno, eso es muy fuerte. Y bueno, ahí tenemos entonces una cosa que a la población le perjudica mucho. Inflación alta, y todavía no estamos hablando de aumentos salariales que quieren poner en el 20 para el año entero, que digamos no cubre evidentemente la inflación que puede ocurrir. Esta inflación se acentúa un poco más porque también dijeron que van a ir al tipo de cambio a 6 pesos a fin de año, lo dijo el secretario de Comercio. Y eso quiere decir una devaluación en el año de más o menos 20%. Y si se devalúa 20% para todos los productos importados y para todos los alimentos, más todos los demás otras cosas que aumentan, la inflación sería mucho mayor al 20%, porque ya el tipo de cambio aumenta 20%. Y no hablemos de los sueldos, que no van a aumentar 20, a lo mejor aumentan 20% de entrada y después otro 10% a partir de julio. Tampoco se sabe, si hay mucha incertidumbre y no se ve un plan, no se ve quién la puede llevar adelante como el responsable de todo ese nuevo cambio. No parece ser Lorenzino, no parece ser Debido. No, son los dos ministros más importantes de Economía y de Planeamiento, Planificación y Servicios Públicos, que podrían llevar adelante esto. A veces aparece gente de menor nivel, digamos, de segundo nivel, como Kicillof o Moreno, que toman medidas fuertes, y es lo peor que puede haber en un país, que los segundos tengan más poder que los primeros. Se pelean entre ellos, hay dificultades, y eso es lo menos recomendable para la administración pública. En Harvard está la John Kennedy School of Government, la escuela de negocios, se llama así, la escuela de administración pública, y ahí enseñan que no puede haber doble comando. El doble comando es lo peor, y acá hay doble o triple comando.
Orlando, si uno analiza ahora, vos escribiste hace un poquito un trabajo sobre los agroexportadores, ¿no? Las exportadoras y todo lo que significa esto, y la problemática que está ocurriendo, ¿no? De ir trabando. O sea, por un lado el gobierno necesita que entre en divisa, que entre dólares. Sí. Se está poniendo nervioso porque la plata de la soja todavía no, los productores no están vendiendo, no hay liquidaciones, etcétera. ¿Cómo puede complicarle todo esto al gobierno en términos de tipo de cambio, ingreso de divisas, etcétera? Bueno, no solo la gente decide esperar por el tipo de cambio, sino también que la operatoria portuaria se puso muy complicada porque la AFIP tomó unas cuantas medidas para dificultar la exportación de granos y subproductos. ¿Por qué? Porque quiere cobrarles una diferencia de la época de una ley que salió hace un tiempo y que las empresas del sector calculan 200 millones, 500 millones de dólares y la AFIP 2.000. Si tuvieran, digamos, una ganancia de 2.000 podría ser que la pudieran poner, pero eso no existe. Entonces, se volvió a poner un sistema de control de los barcos que era cuando no había balanzas electrónicas, de la época de los militares, se llama Draft Service, que le mide la altura del barco, pero hay que ver qué viento hay, qué olas hay, y un montón de cosas, digamos, del peso propio. Es muy difícil, tarda 6 horas para poder medirse con esa medida aproximada, y tiene un error de bastante grande, más o menos 2-3%, pero 2-3% en un barco que carga 40.000 toneladas es una cantidad, muchísimos camiones, entonces se complica. No solo eso, ahora quiere que por cada cargador, por ejemplo, carga Bunge, carga Nidera y carga Cargill, cada uno le aplique, cuando termina de cargar cada uno, se le aplique este sistema, son 6 horas. En promedio, desde octubre hasta diciembre, que se hizo una cuenta, se dejaron de embarcar casi 5 millones de toneladas por todos los atrasos adicionales que genera esto para dificultar la exportación. Y entonces, ¿qué se quejan de que los productores del campo no liquidan la soja si tampoco la dejan exportar? Y cuando no se exporta, no se liquida. O sea, ellos mismos están creando dificultades. Y que persista esto en marzo o abril, nos vamos a encontrar cuando llegue el grueso de la cosecha, que ahí van a vender soja porque muchos tienen que pagar los sueldos, el fertilizante que se los dio la empresa de fertilizantes, el herbicida que se lo dio la agroquímica, y todos los pesticidas, etcétera, y van a tener que vender. Pero a lo mejor no se puede embarcar, o se va a embarcar muy lentamente. Hay varias medidas arbitrarias que el mismo, digamos, director de la AFIP anunció que les iba a hacer la vida difícil hasta que pagaran esa determinación que ellos hicieron. Algunos lo suspendió del registro de exportadores, después lo tuvieron que reponer porque no había fundamento, pero se está en una especie de lucha por el dinero. Claro. Y la AFIP usa elementos que no son lógicos, porque todo eso está discutiéndose en la justicia, pero mientras tanto quiere apurar la marcha y dificulta la exportación. Entonces, entre que tenemos un dólar libre, o mejor dicho, el dólar oficial a casi 5 y el dólar libre casi a 8, hay una brecha alrededor del 50%, eso ya a todos nos hace ver que el que va a subir va a ser el oficial, no es que va a bajar mucho el paralelo, claro, ¿no? Entonces, si va a subir, voy a esperar. Si Moreno me dice que va a estar a 6, y eso es 20% ya en el tipo de cambio, y sigo esperando y sigo ganando. Y además tengo, digamos, algo físico en vez de tener pesos, porque tampoco me dan dólares, me van a dar pesos. ¿Y qué hago con los pesos? Me pagan 14, en cambio el dólar me paga 20. Por lo tanto me conviene esperar, si puedo. Es un ahorro, pero es en forma de producto. Y no hay forma de pensar, salvo que vivamos en un país donde se impone, digamos, arbitrariamente lo que hay que hacer, es un país libre Si yo no quiero vender porque no me conviene, porque Moreno me dijo que va a aguantar 20 el tipo de cambio y me pagan 14 plazo fijo, a un año, bueno, ¿qué hago? Claro. Orlando, gasto público. El gobierno cada vez de alguna manera lo va inflando, y esto se va inflando a sí mismo, supongo, por la misma inflación, ¿no? Empleados públicos, subirle a la gente que está desempleada, todos los planes, etcétera, ¿no? Por más que van más atrás de lo que va la inflación. Todo eso representa, sin lugar a dudas, más emisión monetaria. ¿Cómo estás viendo el efecto de eso que va retroalimentando la inflación? ¿El gobierno se dará cuenta y tratará de frenarlo para que de alguna manera eso baje, o va a seguir creciendo el gasto público, la emisión monetaria, y esto va a ser una máquina que puede llegar a crecer arriba del 30%? Bueno, la orientación del gobierno es populista, o sea, no va a tomar medidas que puedan dañarle la imagen con la gente. Aunque no haya soluciones,
Las soluciones a veces son amargas, como el remedio, digamos, ¿no? Como cuenta, no hay remedio, qué lindo, me voy a tomar el remedio que viene con miel, son amargos, le ponen algún endulzante, pero es horrible. Entonces, los remedios a veces hay que tomarlos porque después estás mucho mejor. Los gobiernos populistas no toman nunca una medida que pueda significar sanear algo, porque eso puede traer disminución de la credibilidad. Entonces, por ejemplo, si tengo que aumentar la tarifa del subte, primero se la paso al gobierno de la ciudad y que ellos sean los que pagan el costo político. Claro. Y así le voy pasando a este otro tal cosa y tercerizo todos los costos políticos, pero no resuelve el problema. De gobernar para tercerizar los costos políticos es bastante, digamos, una política muy poco indicada. Uno de los problemas del gasto público es que gastamos una enorme cantidad de dinero para financiar la diferencia entre el costo de producción de los servicios públicos y el precio de venta ridículo que tienen, y esos son casi 100.000 millones de pesos este año que hay que sacarle a la gente para darle a la misma gente. El segundo tema es que hay 1 millón más de empleados públicos, desde que entró Kirchner, Néstor Kirchner, hasta que sigue Cristina Kirchner, que vendría a ser lo mismo, digamos, ¿no? O sea, 1 millón más de empleados públicos. Y no hubo en eso un impuesto nuevo para los mayores empleados. No es la inflación, pues eso son mayor cantidad, no es el salario. Claro. Después tenemos 3.100.000 jubilados que no aportaron nunca y que se jubilaron gratis, digamos, sin haber hecho aportes. ¿Podemos decir que está bien? Sí, pero los que aportaron el dinero tienen que estar repartiendo lo que ellos aportaron con el que no aportó nunca. ¿Y cuánto gana entonces un jubilado? La mitad, porque había 3.100.000 y ahora hay 6.200.000. Entonces le queda la mitad para él. Y tiene que entonces, ¿es justo eso que el que aportó le dé la mitad al que no aportó? No, si se lo quieren dar, bueno, pero habría que hacer un subsidio a la vejez, pero no es jubilación, ni es el mismo concepto. El tercer tema por el cual hay mucho aumento del gasto es que no hubo ningún impuesto para la prestación universal por niño. Eso sale también de los jubilados, de el rendimiento del Fondo de Estabilización de los Jubilados, pero al fin y al cabo eso de los jubilados. Entonces se va achicando ese fondo que tienen estos sistemas de jubilación y va a terminar mal en algún momento. Como igual así no alcanza, a pesar de que los impuestos están exacerbados, el agujero entre los ingresos y los gastos no puede cubrirse con financiamiento de deuda porque la Argentina está fuera de todo el mundo. Somos unos parias, digamos, ¿no? Más que estamos con Irán, con Venezuela, con Cuba, y bueno, no nos ven bien para prestarnos plata. Es más bien ideológico, pero no tiene ninguna ventaja económica estar en esa línea. Entonces, bueno, hay que apelar a lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Banco Central. Al Banco Central que le puedo manotear las reservas, de a poco, 10.000 por año, 7.000 por año, según el año, y si no, que emita pesos de noche, de día, toda la máquina a fondo, inclusive le salen algunos pesos mal, según leí en el diario, sí, porque ya está tan caliente la máquina que a veces falla la pintura. Y bueno, ese chorro es lo que genera el globo de la economía, se va inflando. Y en vez de parar, y si no se revienta, sigamos inflando, hasta, digamos que es riesgoso, porque ya está sumamente inflado. ¿Cuánto de inflado está? En el año 2003, cuando entró esta administración, el 28% del PBI era gasto público. Ahora es casi el 50%. Entonces, es un número extraordinariamente alto que parece que estuviéramos en un país nórdico por la forma en que hay que pagar el gasto. Pero no por los servicios que percibimos. Estamos en, no sé, qué país de África, por los servicios que dan. La policía, hay que tener policía privada. Y hay que tener un country para que no te roben las cosas, pero no es que a la gente le gusta vivir encerrada en un country, lo tiene que hacer porque la policía no puede cumplir con su función. La escuela también hay que ir a la escuela privada porque se paga la escuela pública, pero la escuela pública los maestros faltan. ¿Cuánto falta? El ausentismo 28%. No puede ser, pero es. Entonces, bueno, se paga 2 o 3 veces lo mismo y lo que uno obtiene con los impuestos es bastante limitado. Entonces, un gasto público que lo podríamos definir como un vampiro anémico. Es muy gordo, come mucho, pero a la hora de comer mucho, pero después es anémico, no tiene fuerza para nada. La policía no tiene fuerza, la justicia es lenta,
es un vampiro anémico. Come mucho y no da nada. Chupa mucha sangre del sistema. Claro, y además está, en el fondo está desequilibrado, porque hay un 50 que está trabajando para alimentar ese otro 50 que es este vampiro que vos decís, con lo cual el peso del otro es tener que remar el doble. Esa es una parte fuerte, digamos, claro, del producto, y porque el gasto público no es todo valor agregado, pero de todas maneras lo que puede andar bien en la Argentina es hasta 28-30% del producto. Porque ahora es 31, pero de 31 para arriba no anda. Es peligroso. No puede andar. Puede andar cuando viene un boom de la soja, el boom del maíz y de los productos que exportamos nosotros, pero eso no dura siempre, porque son ciclos que ya se estudiaron por Nikolai Kondratiev, un ruso que después lo mandaron a Siberia porque decía que el capitalismo tenía ciclos y que cuando bajaba no era que iba a caer, sino que después subía. Eso no le gustó a Stalin y lo mandó a Siberia. Te hago la última. Tu balance para lo que puede llegar a ser, si bien todavía es temprano el año, el 2013, ¿no? Un año electoral, un año que tiene todo este componente que vos analizás, pero un año también en donde uno mira que el PBI puede llegar a crecer 2-3 puntos, que va a traccionar una cosecha que, si Dios quiere, llueve en 10 días, puede llegar a ser superior a los 100 millones de toneladas, que tiene una soja de arriba de $500, que tiene todavía un sector privado, digamos, que va funcionando, etcétera, al que le falta inversión, pero si uno hace todo ese análisis, ¿el 2013 va a ser un año más difícil que el 2012 y el 2011, o es un año que Cristina se lo va a llevar más o menos bien? Y económicamente no va a ser peor que el 2012, es un poquito mejor. Tanto el mundo anda un poquito mejor, Brasil también va a demandar más industria, sobre todo autos. La cosecha, como vos decías, de soja no será 60 millones de toneladas, pero capaz que 50. Y el maíz también más o menos va a dar más que el año pasado, si más o menos 15% más, 13, 15 de volumen físico. Sí. Eso mueve mucho y mueve también muchos dólares. Bueno, acá el problema que hay que ver es si el productor está dispuesto a vender a estos precios o quiere esperar, porque le va a dar 20% el dólar oficial. Así que tenemos esos puntos. En cuanto a volumen son mejor. El tema es que el agujero fiscal es cada vez más grande, es como un agujero negro que no sabes lo que hay en el fondo. Y todo eso hay que ir apagándolo con emisión monetaria. Pero es como echarle nafta al fuego, cada vez se va incendiando más. Así que el riesgo viene por el lado del exceso de gasto sin límite. Y a su vez le agregamos el hecho de que hay peleas internas, aparentemente la actual presidenta no puede ser reelegida, salvo que tuviera muchísimos más diputados y senadores, pero eso no se lo ve como posible. Y va a querer poner en la lista de las provincias de diputados gente más afín a su propia posición, y los gobernadores no van a querer, y va a ser un ruido grande. A los gobernadores no les alcanza el dinero para pagar los sueldos, a partir de mayo más o menos, o sea que todo el año va a tener sus problemas fiscales. Y del problema fiscal derivan todos los demás problemas, porque del fiscal viene la inflación, de la inflación viene el atraso cambiario, del atraso cambiario viene la falta de exportaciones de muchos sectores, y de la inflación viene la caída de los salarios reales o las dificultades, y como subió mucho la inflación, la gente demandó muchos dólares, hubo que poner el cepo cambiario, del cepo cambiario viene la caída de la construcción, de las escrituras, de la transferencia de inmuebles, y los mercados inmobiliarios están mal. Un efecto dominó, van cayendo las fichas una a una. A medida que no soluciona el problema, los problemas se van acumulando, entonces se convierten en una bola de nieve, que yo tiré una piedrita y después resulta que es una piedra de 2 toneladas que va cayendo y arrastra todo. Entonces lo que hay que hacer antes de que agarre más fuerza esa bola de nieve es pararla. Y para lo cual hay que tomar medidas que son drásticas y que significan ajustes. Comúnmente los gobiernos anteriores, especialmente más populistas, cuando había que tomar medidas drásticas llamaban al Fondo Monetario Internacional, porque en fin, entonces le hacían decir al Fondo Monetario Internacional: hay que hacer este ajuste. Bueno, decí un poquito más, porque si no yo después te voy a decir no tanto, como que te luché, pero le hacen poner la cara al fondo y después critican las políticas del fondo, pero saben que es la única solución. Y de hecho siempre finalmente llega la hora en el cual hay que hacer sintonía fina, que es un nombre del ajuste, dicho por la presidenta. Y bueno, con el fondo es más fácil porque le podés echar la culpa a los del fondo. Ellos no tienen problema que le eche la culpa a ellos, claro, con tal de que hagan lo que tienen que hacer, porque ellos cobran para hacer eso.
Pero ahora no se le quiere echar la culpa a nadie. Entonces, ¿a quién le va a echar la culpa? Por lo tanto, no se toman las medidas. Es mejor que vengan los malos, teóricos, y que le echemos las culpas a esos malos hipócritamente, porque la verdad que había que asumirlo, y hagamos lo que tenemos que hacer. Les cuesta mucho, y de hecho se tiene una visión de corto plazo, de hoy, arreglo el problema de hoy, y no el problema del año 2020. Entonces, yo tengo la visión opuesta. Nosotros tenemos una revista que se llama Bases para el Largo Plazo, y toda una fundación que estudia solamente el largo plazo. Corto plazo no nos interesa tanto. Y el país que piensa en el largo plazo y en grande va para arriba. Por ejemplo, Brasil. Brasil se la pasa diciendo, soy más grande del mundo. Tengo estadio Maracaná, el más grande del mundo. Todo lo más grande. Todo lo grande, claro. Todo lo más grande. Bueno, finalmente son un país grande. Ahora, si vos te la pasas diciendo, bueno, no digo que esté mal, pero la pyme, la guitarra de la pyme todo el tiempo, y la empresa grande no. La pyme es buena, la empresa grande es mala, y las pymes quieren ser grandes. O sea, si vos querés ser pyme, va a ser siempre chiquito. Es así. Entonces, hay que tener la idea de un sistema ferroviario. En el sistema ferroviario vos tenés las vías, las señales que te dan paso, tenés la locomotora y los vagones. Las vías, ¿quién las pone? Bueno, el Estado. Los señales también las pone el gobierno. ¿Quién es la locomotora? La empresa grande. ¿Y quiénes son las pymes? Todos los vagones, 40, 50 vagones que van con una empresa grande. Alrededor de Sancor, que es una empresa grande, hay más o menos 8 a 10 mil pymes, claro, entre transportistas, los tamberos, claro, los tipos que proveen semilla para pradera, los tipos que llevan la leche de un lado a otro, los que hacen algunos de los procesos para hacer fluido, para fertilizantes con la misma... Sí, alimento balanceado, veterinario... Todo eso, bueno, 8.000. Entonces nosotros necesitamos tener muchos locomotoras para tener muchísimas pymes que andan. No es que se contraponen. Acá tratamos de poner uno contra otro y tratamos de matar a la empresa. La organización de la producción del siglo XIX, XX y XXI es a través de empresas. Y cuanto más grandes, más eficientes. Entonces, si nosotros negamos eso, estamos perdidos. Fíjense en la China, que es el país que está creciendo más rápido y que va a ser el número 1 del mundo, China. En el año 2019 va a superar a Estados Unidos. Todas las empresas son grandes, enormes, funcionan bien porque tienen capacidad para, entonces, masa crítica para hacer las cosas de otra manera. ¿Qué empresa de clase mundial tiene Argentina? La única que teníamos era YPF, ahora no se sabe si es de clase mundial, y algunas otras que puede ser Techin, Arcor, 2 o 3 más. Pero no nos gusta mucho la empresa de clase mundial, queremos tener empresa de barrio. No es así. Hay que aprender mucho de Brasil. ¿Y cuál es el lema de Brasil? Orden y progreso. Y está en la bandera. Nosotros en la bandera no tenemos nada, en el escudo no tenemos ningún lema, y hay que encontrar el lema de Argentina, que buscando mucho por internet dice en unión y libertad. Pero ¿quién? Preguntar a cualquier persona de la calle a ver si sabe cuál es el lema nacional y te llega a decir en unión y libertad. Nadie. Además no es muy claro tampoco, porque es una frase medio rimbombante. En cambio, la frase que tiene Brasil, orden y progreso, a través del orden vas a progresar. En Chile es mucho más bestial, porque dicen por la razón o por la fuerza, ¿no? Claro, sí, es un poco más duro eso. Pero bueno, pero al fin y al cabo funciona. Igualmente, orden y libertad suena, unión y libertad suena bien, ¿no? Porque hoy lo que tenemos un poco en el país, estamos un poco separados. ¿Dónde está la palabra orden o progreso, organización? Son más bien temas políticos, y la verdad es que unidos no estamos, al contrario, peleados. No, por supuesto, sí. Y libertad tampoco tenemos mucho para hacer. Yo no puedo comprar cambio, muchos no pueden importar un producto, o sea, no hay mucha libertad. ¿Hay libertad de expresión? Sí, yo puedo decir lo que quiera, no tengo problema en decirlo. Pero otras libertades que van concomitantes no están todavía a full, está, mejor dicho, las hemos perdido. Bueno, yo creo que las tenemos que recuperar, no es tampoco una cosa grave, pero la tendencia que estamos teniendo en el mundo internacional, unidos con Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina e Irán, hacemos ese grupo, me parece que no va bien, no está bien orientado, y no sé si los argentinos quieren estar ubicados en el mundo dentro de eso. Yo creo que no,
pero es opinable, ¿no? Me parece tampoco se le dijo claro en las elecciones que íbamos a estar yendo para ese lado. Y es, por otro lado, un grupo que no tiene futuro, porque no tiene gran, digamos, expectativa. No está ni al lado de China, ni al lado de Japón, ni al lado de Estados Unidos, ni al lado de Europa, ni al lado de Arabia Saudita o de esos otros países que estamos viendo bien. Estamos en una cosa difícil, en un ángulo, pero no estamos en el medio, y claramente, como está Brasil, que está jugando a un balance propio y tiene nivel, si se quiere, independiente. Nosotros más o menos entramos en una zona un poco gris. Y todo eso hace que la inversión venga o no venga, porque la inversión es muy miedosa. Si ve cosas raras, prefiere esperar hasta que se vea para dónde va. Entonces es un punto central. Si nosotros no logramos invertir sumas grandes en la Argentina en los próximos 5 años, vamos a quedar, digamos, fuera del partido. Y vamos a ser un país subdesarrollado por voluntad propia. Imagínense, el petróleo, hay que invertir más o menos 6.000 a 7.000 millones por año. Son 40 a 50.000 millones durante 7 u 8 años. ¿Cómo podemos hacer eso? Eso solo para explotar los yacimientos nuevos que son del shale gas, ¿no? Y shale oil. Pero después hay que invertir en caminos, en trenes. No tenemos trenes. No se puede, si uno quiere traer la soja de Salta hasta los puertos, sale carísimo porque hay que venir en camión. Y los trenes que vienen ahí vienen lentísimo, no están bien administrados, el grano cargas tiene dificultades. Entonces, ¿dónde está pensada la infraestructura? Estamos gastando 240.000 millones de dólares por año en el gasto público y no tenemos, ni siquiera la ruta panamericana de acá a Rosario se reparó. Es llena de pozos, cualquiera que viaja lo puede comprobar, no tengo por qué, digamos, dar un testimonio, pero van y lo miran y después me dicen. Entonces, hay que lograr invertir, y invertir significa ocupar gente en forma estable, en gente que tiene un puesto que no es precario, y hay 7 millones de personas que tienen puestos precarios en Argentina, hoy todavía. De los 14 millones de personas que trabajan, la mitad más o menos, un poquito menos, está con dificultades de trabajo, que puede ser trabajan pocas horas o en negro. El mismo Estado también muchos contratados, o sea que no es solamente el sector privado. Así que esto requiere ocupar por lo menos 3 millones en los próximos 3 años de personas en puestos competitivos que puedan exportar bien, para lo cual se requiere una política macroeconómica consistente. Muchísimas gracias, Orlando, bien completo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muy bien. amable. Orlando Ferreres, y como le decíamos, este análisis un poco de lo que va a ser el 2013, pero además con este agregado, ¿no?, de tratar de mirar de otra manera el país que tenemos por delante. Nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.